Bueno, pues nuevo capítulo, último capítulo de la primera temporada y nada, yo aquí en solitario y empiezo por lo obvio, ¿no? Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta este punto ya, ¿no? El capítulo 89, que ha sido, pues, bueno, una aventura grande en la que han pasado personas de todo tipo, hemos aprendido cosas de todo tipo y ahora haremos un repaso, ¿no? Enorme e intentaré que corto, ¿no? Intento que la extensión del capítulo este, ¿no? La extensión en tiempo no sea tan larga, pues para hacerlo atractivo, pero a ver cómo queda el asunto. Pero bueno, lo que iba, gracias. Gracias no solamente por ello, sino además porque hemos superado hace poco la barrera de los 100 suscriptores en YouTube y vamos por 109, por lo cual creo que la cosa ha acabado bastante bien. He acabado satisfecho y no puedo agradecer otra cosa que esta experiencia, ¿no? En el primer capítulo de todas, yo ya decía cuáles eran mis objetivos y eran, pues, aprender de la gente, conocimiento, ¿no? Me gusta siempre conocer, aprender, conocer a personas también, ¿no? Más allá del aprendizaje en sí, que también, ¿no? A la persona, ¿no? ¿Qué puede aportar? ¿Cómo es, ¿no? ¿Cuáles son sus experiencias? ¿Cuáles son sus aprendizajes? Que los comparta conmigo. Eso creo que es mágico, ¿no? Esa curiosidad que tiene también, ¿no? Cuando vas por redes sociales, ¿no? A lo mejor tienes curiosidad o te surgen preguntas, ¿no? ¿Cómo se satisfacen? Pues bueno, si tienes un canal de entrevistas, quizás ahí tienes la excusa. Y bueno, pues obviamente también otro de los objetivos era, aparte de socializar, ¿no? Que es muy fácil también socializar aquí en una habitación, eh, pues simplemente, claro, se me ha ido ahora mismo a la cabeza. Quiero indicar que es la última vez que vamos a ver esta habitación, ¿vale? Estoy yo aquí de alquilado y ya ha terminado mi etapa, por así decirlo, y el siguiente entorno que vaya a ver va a ser diferente. Va a ser diferente y bueno, en un lugar que ya os contaré, ¿no? De qué va, pero va a ser otra casa diferente que va a estar bastante más chula. Ya pasamos una nueva etapa que iba a llegar tarde o temprano y ha llegado. Entonces, bueno, como iba diciendo, pues socializar está muy bien desde aquí, pero también, además, también me dio a conocer a mí mismo. Mis obras, lo que yo tengo que decir, lo que yo tengo que expresar, ¿no? La comunidad también que uno va recogiendo. Pues entonces, bueno, todo esto eran parte de los objetivos que yo tenía con ellos. Y bueno, pues teniendo en cuenta que este capítulo va a ser como una especie de catálogo, pues gran parte de la misma voy a estar mirando el móvil, aquí recordando todos los capítulos que han formado Little Lupa, dando alguna pincelada, dando alguna, pues, qué puede aportaros, qué puede, cosas curiosas, ¿no? Reflexionando. A fin de cuentas, bueno, mire yo el móvil o no, lo que los podcasts suelen tener es que al final la gente los escucha más que los mira. Así que nada, en el primer capítulo es en el que durante 22 minutos y 22 segundos, justamente qué puntería, pues yo di a entender todos estos objetivos que yo tenía. Luego en el capítulo 2, Samuel Estepa, buen amigo también de la provincia de Málaga, pues aquí fue un muy buen momento. Yo quería empezar con él esta aventura, ya como primera compañía, ¿no? Por eso fue en el capítulo número 2. Y ahí combinábamos o comparábamos lo que eran las oposiciones con lo que es el camino de ser escritor, ¿no? Tantos opositores, guión, escritores, para tan pocos huecos, ¿no? Entonces, nada. En el capítulo 3 y 4 tenemos aquí al malagueño Francisco Vigo, pero también con Andrés Astasio, ¿no? Que, bueno, estos siguen siendo lo que son los primeros momentos de Litelupa que entran en coordinación con los últimos momentos, porque lo hemos vuelto a tener a ellos dos, también con Oscar, otro amigo de ellos, y para lo mismo realmente, si en este capítulo número 3 eran reporteros de la Hispacón,
pues en el último capítulo que era de los más nuevos actualmente, pues hablaban de la Feria del Libro en Madrid. Así que nada, reporteros, ¿no? Litelupa tiene reporteros. Miriam Mosquera, capítulo 5, historiadora. Le gusta el andaluz. De hecho, escribió un libro que tengo pendiente y me gustaría leerlo. Todos los ángeles del infierno, creo que era. Se publicó hace poco y es una biología, viene ahora otro. Y estoy esperando ese otro para leerme la biología, si es que cuaja el tema. Entonces, bueno, Miriam Mosquera, buen capítulo, espero que regrese. Tengo ya una idea de cómo podría regresar. Destripando leyendas de Sevilla con José Ángel. Buen capítulo. Él es conocido en Twitter por ir dando pinceladas de la historia de Sevilla, curiosidades, pues formaba un capítulo en el que yo le dije que me comentara varias de ellas. Y así surgió ese. Luego, el capítulo 7, pues sabes más que un niño de primaria. Eso, pues, es un sector, una categoría, un apartado que he querido hacer en Litelupa. Luego no ha cuajado tanto, no ha llegado tanto hasta nuestros días. En mi opinión es un formato muy, muy novedoso, pero y te da pinceladas, ¿no? Te da curiosidades, ¿no? Al lector, al espectador, ¿no? Al que escucha, ¿no? El podcast. Siempre le gusta escuchar preguntas que se supone que son fáciles para ver si las sabe, ¿no? Por eso han triunfado en la tele este tipo de preguntas, ¿no? De concursos. Y aplicársela a lo que son lectores y gente relacionada con la literatura, pues resulta interesante. En este caso fue a Jesús Prieto y a Manu Franco. Pero bueno, son capítulos que se han hecho básicamente para divertirse, porque luego tampoco han dado muchos resultados. Luego tenemos el capítulo 8, ¿vale? Número simbólico, porque el título es así, 8 años de Invade Me llegan a su fin. Por eso quise hacerlo con puntería, ¿vale? Capítulo 8. La saga Invade Me es una saga que recomiendo bastante, no porque Manu Franco sea mi amigo, sino porque, no sé, la distopía es algo que siempre nos hace pensar, ¿no? Sobre cómo puede ser el futuro o incluso la actualidad, ¿no? Muchas veces la distopía o la ciencia ficción es un reflejo del presente, ¿no? Y te hace una pregunta social y actualmente la sociedad está muy candente y si esto se empezó a escribir hace 8 años, no ha envejecido nada mal. De hecho, es que se está volviendo más de actualidad que nunca lo que ha escrito aquí Manu. Así que Invade Me, chulísimo. Súper recomendado. ¿Sabes más que un niño de primaria? Otra vez, con Vigo, aquí en su segunda o tercera aparición en Litelupa, según cómo se venga, y con Isabel Parris. Muy buena aportación y de hecho, pues repitió en capítulos posteriores. Zara C. Ordóñez, la malagueña, no me sale aquí el capítulo, así que a veces no me sale aquí el título entero, ¿vale? Perdón. Pero así que a veces improvisaré. La malagueña que escribió Malacor, pero no es en Málaga. Creo que era así el título. Así que nada, chica malagueña que repitió también el Litelupa. Aquí tenemos una introducción, una presentación, una primera charla con Zara C. Ordóñez, muy, muy interesante. También tenemos más charlas con Isabel Parris otra vez, en coordinación con Vigo para conocerla, que es una chica también muy interesante. Otra chica interesante, pues Clara Rodríguez, en ese capítulo número 12 con la unión entre historia y fantasía. Creo que Clara Rodríguez ha sido una de las invitadas que más ha repetido dentro de Litelupa. Así que al menos hace cierto tiempo estaba así con Nieves Villalón, que ella también repitió. Ahora ya no sé cómo está el tema, pero bueno. El caso es que Clara Rodríguez, pues es Clara Rodríguez Valero, ¿no? Sí. Compañera mía de la editorial Valhalla. Así que obras muy interesantes. Y si continuamos con la editorial Valhalla, vamos al capítulo número 13 con Alicia del Rey, que a mí me gusta siempre pues, tocar temas de actualidad y creo que esta fue la primera vez que lo hice, con la polémica de las IA, un capítulo un título muy general, ¿no? Que se enfocó sobre todo más al tema del arte, pero el tema de la IA pues daba tralla, ¿no? Y de hecho es una temática que se siguió utilizando
Hay muchos capítulos de Litelupa que van sobre la inteligencia artificial, sobre todo enfocado al tema literario. Bueno, continuando con Málaga, capítulo 14, con Antonio Martínez, Caligrama, su experiencia con Caligrama, la editorial Caligrama, la evolución que ha podido tener también esta editorial. Otra vez que aquí, Clara Rodríguez, lecturas de invitados, en el que comentamos aquí algunas cosas. Creo que una de ellas hacía referencia a... No me acuerdo del nombre. El hombre este polémico que dice... Reverte. Ahí se habla de él. Capítulo número 16, ya la primera aparición de Nieves Villalón. Javier Castillo, su polémica con las bibliotecas. Aquí nuevamente pues hablamos de temas de actualidad, ¿no? Y este sí cuajo bastante porque he visto que las visualizaciones que tienen son muy buenas, por así decirlo. 17, también me gusta la historia. Me gustan los autores malagueños. Pues aquí tenemos a José. A José de la editorial Maldragón. Y, bueno, historias de la Segunda Guerra Mundial. Perdonadme que esto es un monólogo, no es una entrevista, entonces se me resiente la garganta. Y últimamente, pues he estado malillo, algún niño de la clase me ha contagiado. Tenemos capítulo 19, Andrea de Morales, Al-Ándalus, historia. ¿Saben más que un niño de primaria? Capítulo 19, con Javier Miró y Ana González Duque, que repiten en el 21 con la actualidad literaria. Tenemos también aquí a Andrés Granbosque, con inteligencia artificial en la literatura, derechos, creatividad, soluciones. Él, si no me equivoco, programador, y si no, pues algo similar del campo. Entonces, bueno, ese tema le gusta. Además, es lector de ciencia ficción. Capítulo 22, con Silvia Carrasco, otra autora malagueña que repitió también en los últimos capítulos de su inicio en John Kiwi, la editorial, y de cuando trabajó en una librería, perdón, la Cupro Cubo de aquí de Málaga también, en la que, bueno, es una cafetería-librería, y eso siempre mola. Más Andrés Granbosque con recomendaciones literarias, capítulo 23. Capítulo 24, ¿sabes más que un niño de primaria? Con Néstor y Armando. A ver si Néstor se pasa más por aquí. Buen capítulo, realmente. Ana Calatayud, capítulo 25. Una autora que tenía ganas que se pasara porque ya, bueno, estuvo presente en otros proyectos míos. De hecho, tan solo se ha pasado en esta ocasión. Tenía que habérselo propuesto yo más porque, bueno, hacemos buen equipo. Capítulo 26, cómo organizarse cuando se tienen hijos, algo que me interesa, ¿no? Quizá para el futuro. Con Rolly Hatch, una buena entrevista, muy interesante. Tenía ganas también de hablar con ella. Más autoras malagueñas, Nerina, en el capítulo 27, que nos hablaba de la autopublicación. Capítulo 28, otro de Málaga, Damián G. Ponce, que repitió hace poco también en Literupa, el comunicador y escritor compulsivo. Muy buen rollo tiene ese hombre, muy, muy chistoso, muy recomendable. Pero aquí en el 29 también tenemos a José Torres Criado. Muy recomendable para ver el capítulo. Este hombre tiene muchos conocimientos y también tiene muy buen rollo. Y de seguirlo por redes sociales, porque tiene conocimiento. Además él tiene la tira cómica, bueno, tira cómica no, más de crítica social, de hashtag coaching para esclavos. Así que hablamos también un poquito de la sociedad y tal. Y aquí tenemos en el capítulo 30 a otro compañero de editorial, a Julio San Román, el medievalista y fan de Tolkien, Julio San Román Cazorla. Este chaval, pues muy, muy buena gente también. Y repitió también en capítulos anteriores. Todos los capítulos en los que aparece Julio son muy recomendables, bueno, al igual que también muchos otros. Aquí también tenemos un capítulo muy interesante de un autor que se ha pasado tan solo una vez, Luis M. Moreno, La Sevilla del siglo XVII y Bandoleros, haciendo referencia pues, a una novela que él tiene, más en la Sevilla antigua, y otra más de un ambiente de bandoleros, ¿no? Si la primera novela que he comentado es de Dolmen, editorial, la de los bandoleros de Valhalla.
Así que otro compañero más. Por otra parte, cómo tratar bien la histórica, Napoleón y la leyenda negra española, con Clara Rodríguez. La historia, chulísima, pero también la psicología, capítulo 33, los miedos a fondo. Lectura, psicología, con Joana Recio. También de Málaga, también estuvo en capítulos anteriores conmigo. En proyectos anteriores conmigo, como podéis ver, Málaga tiene bastante. Pero si nos vamos, por ejemplo, a Sevilla, capítulo 34, con Lola Rubio, Los entresijos de Sevilla, un capítulo parecido al de José Ángel Ríos. Así que además está además de escritora y guía turística. Capítulo 35, ¿sabes más que un niño de primaria? Aquí tenemos a Javier Gedeíta y a Yaiza Sevillano, también interesante. Con Nieves Villalón, capítulo 36. Aquí un poquito de crítica, ¿no? Un poquito de polémica, un poquito de, bueno, de cuando la gente pues enseñaba todos los libros que por Reyes, ¿no? Todo esto me han traído los Reyes o Santa Claus y lo publicaban en redes sociales. Bueno, pues debatíamos un poquito sobre eso y aquí viene a continuación una entrevista que yo le tenía bastante ganas con Alba López Paredes, también conocida como Segoda, que es una autora conocida por Memorias de Nándidor, creo que era, o Crónicas de Nándidor. Y nada, pues escritora la tía y va en una furgoneta, viviendo camperizada. Y bastante chulo, de firma en firma y con historias muy interesantes, así que muy jugoso. Capítulo 39 con Ariadna, también conocida por Detrás del conejo blanco, la actualidad literaria nacional. Hablamos de ese tema. También el capítulo 39 hablamos con Guillermo Bautista, que él me entrevistó para su podcast de Bookmaster y se la quería devolver. Se la quería devolver, era mi turno para conocerlo. Y aquí hablamos un poquito de tips de escritura, de cómo él ha ido publicando, cómo ha ido gestionando su podcast. Es un canal interesante. Capítulo 40, regresamos con Nieves Villalón, que me recomendó ella una polémica que había surgido por ahí, de gente que se había cabreado porque estaban publicando novelas inéditas, ¿no? De autores que estaban fallecidos. Entonces, bueno, pues eso se dio tema para hablar. Al igual que también dio tema el siguiente capítulo, el 41, con Edu Norte, que me lo recomendó Francisco Vigo. Pues aquí estuve yo hablando con Edu Norte sobre la evolución de la ciencia ficción femenina. Capítulo muy interesante, muy concreto a nivel de contenido. Así que, de hecho, el chaval está estudiado al respecto. Así que guay. Luego, pues, el capítulo 42 entramos en una charla, ¿no? Entre Jesús Prieto, Armando y yo, de las penurias económicas de escritores, ¿no? Porque hay veces que, a ver, es muy difícil, iba a decir hacerse rico, pero ganar un dinero aceptable. Es extremadamente difícil ganar un dinero aceptable de estas cosas. Lo más normal es que el grueso del público, pues, se lo venda libros a gente que conozca y esa gente conocida son las que le compran el libro y ese 10% va para el autor y el resto se distribuye entre distribuidora, ¿no? Editorial y tal, pero bueno, hay penurias dentro del mundo escritor. Capítulo 43, ya algo más temático, la oscuridad japonesa en la literatura con A.J. Ogallas, un capítulo muy interesante, al igual que un autor también muy interesante porque se mueve, tan solo hay que verlo por redes sociales, con esa temática japonesa oscura, muy chulo. Capítulo 44, una pareja, o mejor dicho, una familia literaria, con Web Chica Sombra y Tony Stranger King, ¿vale? También Málaga, también malagueños. Y capítulo 45, que ya tenía ganas que Carmelo se pasara por el canal. Me he puesto un poco ronco y qué mejor que ponerse ronco en este momento porque este capítulo 45, el de Carmelo, en coordinación con Nieves, se titula Mi ronquera con micro nuevo. Un micro que estoy utilizando también ahora mismo, es decir, que Tonor, de la empresa Tonor. Muy, muy chulo y muy recomendable. Capítulo 46, más polémicas, más novedades. Retiran el libro de la IA de Planeta. Este libro que fue tan famoso porque su portada era creada por una inteligencia artificial, pues
Además, autora premiada utiliza una inteligencia artificial. Esta autora era japonesa también. Y todo esto lo debatimos con Andrés Granbosque y Clara Rodríguez Valero. Capítulo 47. Regresa Julio San Román Cazorla para hablar de... Regresamos a la censura, ¿no? Regresamos a la actualidad. Toxicidad de Alas de Sangre y Alas de Hierro. La voracidad del público que va leyendo y va devorando, ¿no? También las ediciones especiales, Rebeca Yarros, todo eso. Capítulo 48, otro capítulo, es que realmente he tenido la suerte que... O también el esfuerzo, ¿no? De que he ido buscando, suerte y esfuerzo, y he ido buscando pues, capítulos a los que le tenía yo ganas realmente, porque si uno hace entrevistas sin ganas, pues eso se va pesando y no hubiéramos llegado al capítulo 89. Pero en el capítulo 48 tenemos a Ana Dragia, profesora de lengua y escritora. Dos cosas en común, ¿no? Docencia y la escritura. Pero bastante guay. Nos echamos ahí un buen rato y charlamos sobre el tema de la docencia y de la escritura. Y de los alumnos, ¿no? Lo que van opinando cuando vas escribiendo y tal. Muy, muy chulo. Capítulo 49. Esto fue un pequeño guiño a mi época en Malos Lectores. Un pequeño grupo de escritores que se originó, perdón, a raíz de la editorial Malas Artes, en la cual entré yo pues ganando ese premio con Mientras me carcome, y ahí conocí a cierta gente que tuvimos en nuestra época y ya pasó, pero quise hacer un guiño y escogí a Rocío Brea y a Inés Galiano pues para hablar sobre estilos de escritura, ¿no? Estructuras y tal. Y ahí pues ellas comentaron la suya ya, y yo introduje pues también planificación, teoría de los 4 fogones, la del copo de nieve, es decir, que tuvo jugo, por así decirlo. En el capítulo 50 pues ahí fue un monólogo que hice yo solo, que se titula mucho tiempo promocionando, poco escribiendo, que fue a raíz de un reel, si no recuerdo mal, que yo vi en el que había una autora que se quejaba de que estaba todo el rato promocionando, que tampoco eso traía muchos frutos, y que claro, que todo eso era a costa de escribir menos, por lo cual menos calidad de escritura, menos cantidad que ella pudiera publicar. Es un poco loco y difícil también todo esto. Entonces yo aquí hago un monólogo sobre todo ello. Capítulo 51. Tuvimos que esperar hasta el capítulo 51 para que yo, Carlos Jiménez Cuesta, entrevistara a otro Carlos. Carlos versus Carlos. El caso es que este fue el escritor viajero de la Numac Ediciones, que hizo sus viajes y nos los comenta y tal. Y ahí nos habla pues también de sus publicaciones, ¿no? El de los niños elegidos, creo que era. Y Carlos Rubio Palau. Capítulo 52. Otra escritora, guía turística, de Sevilla. Aquí tenemos a Laura Tinajero, que nos habla de protagonistas mujeres del siglo XV al XVII. Así que fue también un capítulo muy chulo que fue muy visto y gustó. Más polémicas. Capítulo 53. La acusan de utilizar IA injustamente. Sí, fue a Silvia P. Martín, la cual la tenemos aquí de invitada, y aquí repite además Rocío Brea. Aquí también hablamos de otras noticias, ¿no? Como que esta noticia ya en realidad es antigua, ¿no? Llueve tanto que esto se publicó el 12 de marzo, ¿no? Pues hace 2 meses, abril, mayo, junio, no, hace 3 meses. Una noticia de hace 3 meses ya huele antigua, ¿no? El caso es que esta noticia que también se comenta aquí es la de que Amazon limita a 3 publicaciones diarias por inteligencia artificial, por toda la gente que se ha puesto a subir obras, libros, relatos creados por inteligencia artificial en KDP, ¿no? Esa rama de Amazon. Capítulo 54, un capítulo que tenía que darse, ¿no? Porque fue con Rocío S. Cortés, autora de una obra que la disfruté mucho, si no recuerdo mal, creo que era Esperándola del cielo, que te habla de parte de la historia de Granada, además de un lugar muy visitable que es creo que actualmente es un museo y está en el Paseo de los Tristes, que es ese paseo apretadito, empedrado al lado del
río Darro que te lleva hasta ese lugar ya mucho más amplio donde hay restaurantes y a la derecha ves ahí en lo alto las murallas de la Alcazaba, ¿no? Pues el Paseo de los Tristes, ¿no? Pues ahí hay un museo que antiguamente fue un edificio de la familia Zafra. ¿Qué ocurrió ahí? Pues aquí, en esta novela, se puede descubrir. Capítulo 55, capítulo bastante especial, porque si la media de los capítulos, al menos en estos instantes, ¿no? Bueno, en estos momentos, a esta altura, pues era de 40 y pico, o 30 y mucho, pues este capítulo fue de 3 horas y 17 minutos y 41 segundos, que fue simplemente pues para disfrutar todo lo que podíamos de Invade Me, esa trilogía de Manu Franco, ¿no? Invade Me, Invádeme. Capítulo 56, con África Ruth o África Vázquez Beltrán, mejor conocido así. Una autora a la que tenía muchas ganas de entrevistar porque ha publicado mucho, tiene un gran ritmo y yo quería aprender de eso y así fue. Capítulo 57, pues con Ana Segarra, que ha publicado La Forja de Mentiras, también ha hecho varios viajes, ¿no? Fue muy interesante. Capítulo 58, con José Loma, un compañero que de vez en cuando coincidimos en algunos eventos de autopublicados, ¿no? Yo, bueno, tengo autopublicación, autoedición y edición tradicional, pero hay eventos como los eventos Go en los que coincidimos y ahí pues cada uno en su mesa vende libros y muy buena gente. Aquí hablamos pues de autoedición, autopublicación, coedición, la tradicional, editoriales piratas, una queja al respecto. Capítulo 59, con Ibai Sans, la privatización de Sant Jordi. Capítulo curioso porque lo vi yo por redes sociales lo que estaba ocurriendo y parecía la cosa compleja y yo quería averiguar sobre eso y por eso me puse a preguntar, ¿no? Y claro, porque Sant Jordi se comentaba que era una feria o una festividad popular, ¿no? Que por ello, al ser popular, no se puede privatizar, ese es el asunto, ¿no? Y yo fui preguntando a diversas personas para decir, oye, cuéntame en un capítulo y aprendo y ya me formo yo mi capítulo. Y la gente quizás no se sentía tan capaz de hablar de esto o no sé qué ocurrió. Yo el capítulo este lo veía como muy, hostia, todo el mundo está hablando de ello, pero está siendo muy difícil que alguien quiera hacer un capítulo conmigo sobre esto. Pues bueno, con el boca a boca, al final, de recomendación en recomendación, acabé hablando con el propio portavoz de la campaña en contra de la privatización de Sant Jordi. Y fue un capítulo muy interesante, muy curioso. Me esperé mucho más a nivel de las repercusiones que pudiera tener el vídeo, pero no. Fue al final, quedó pues para aprender yo y ya está. Porque eso fue lo que me llamó la atención. Mucha gente hablaba del tema este en redes sociales y de repente el tema murió. Murió mucho. No es que estuviera poco muerto, es que estas cosas están o a media o no, ¿no? Pues murió mucho. Capítulo 60 con Joana Recio y Gema López. Gema López, también antigua invitada de capítulos anteriores. Ya tenía ganas también yo de un capítulo con ella. Y aquí, pues, Joana Recio repitiendo con ella, ¿no? Aquí se hablaba de esa frase, ¿no? Si escribes mucho al año, usas inteligencia artificial, que esto es algo que estaba toda la gente hablando por redes sociales y que había que hablar al respecto. Y entonces las cogí a ellas dos y formamos un capítulo muy interesante de un debate muy chulo. Muy recomendable ese capítulo 60. Más tendencias, más tendencias. Capítulo 61. El familiar de Leigh Bardugo aprende de alas de sangre. Esto fue, bueno, pues por una de los problemas con la edición especial de Alas de Sangre es que todo el mundo compró o mucha gente, ¿no? Compró la edición especial, pero hubo mucha gente que habiendo pagado por la especial le llegó la normal. Y esto fue porque no dijeron cuántas especiales tenían. Entonces, de esa manera, pues, la gente se sintió un poco estafada. Pues el familiar de Leigh Bardugo, que fue por la editorial Hydra, aquí sí indicaron, pues no recuerdo si el número de ejemplares que tenían de la especial o otra cosa, pero el caso es que se aseguraron de que no hubiera ese problema. Y bueno, fue muy interesante. También hablaba un poquito de Leigh Bardugo y todo eso. Bardugo.
Capítulo 62, otro capítulo al que le tenía especial gana, con Lucía G. Sobrado. Hablamos de algunas tendencias, ¿no? El dark romance, los retellings, la actualidad editorial, las listas negras, ¿no? Si hay editoriales que tienen listas negras o no. Capítulo 63, ya hablamos directamente con una editorial, una a la que le tengo especial cariño, ¿no? Ediciones Lavnar. Aquí nos habla del mundo editorial, de las dificultades, de las experiencias, de cómo montar una editorial, de cómo tenerla a flote, ¿no? Esta gente ha aguantado la pandemia, ha aguantado, bueno, toda la tralla, ¿no? De los últimos años. Nos hablaban también de la guía de estilo, una guía de estilo que podían tener las editoriales. Y Pepo Sánchez, capítulo 64. Pasa algo curioso con la histórica y con la mitología. Todas estas cosas que son del pasado a mí me flipan, pero parece que no están cuajando tanto en Little Lupa. Yo aún así voy a intentar darle cabida y tal, porque es que me gusta y está chulísimo. Y se lleva la literatura, se llevan las leyendas, los mitos, las leyendas y mitos reversionados, ¿no? Rollo retelling. Pero no sé. Hay veces que en podcast no. Pero bueno, capítulo 64 con Pepo Sánchez, diosas y dioses de la península ibérica. Algo muy novedoso. Así que guay. En el capítulo 65 regresa Rocío S. Cortés para hablar de quién es Joe Abercrombie, que me leí esa trilogía, la del Mar Quebrado. Chulísima. Aquí hablamos del autor y de la trilogía y de otros libritos más también por encima, pero chulísima. Capítulo 66, un capítulo que yo también quiero aprender de esas curiosidades, ¿no? Y aquí tenemos a Ana Brotons, que hablaba sobre su obra. La obra que trata una relación amorosa española-marroquí y los prejuicios que hay en la sociedad al respecto. Un capítulo muy interesante que recomiendo que se lea, pues para ir evaluando. Capítulo 67, las 3 últimas publicaciones de Ediciones Valhalla. Aquí, pues, la Ediciones Valhalla va publicando por tandas y publicó a 3 autores de una, a R. Cosmo, a I.J. García, o mejor conocido como J, y a Clara Hillman. Pues los cogí a ellos 3 y nos pusimos a charlar sobre su obra y temáticas derivadas. Continuando con Ediciones Valhalla, en el capítulo 68 tenemos a Juan Jesús Aguilar, un buen tío andaluz, no sé si era de Écija o de Úbeda o por ahí, docente, profesor de los guay. Ha escrito sobre viajes temporales, sobre Paul Royal, sobre Salem, sobre mezclar histórica, ciencia ficción y fantasía. Creo que es un capítulo muy interesante de estos que disfruto, ¿no? Intento buscar siempre de vez en cuando a un escritor o escritora que también sea escritor o escritora, ¿vale? Es decir, profesor o profesora, ¿no? Que sea también escritor o escritora. Y está guay. Veo muchos docentes, muchos maestros, muchos profesores que les gusta también contar historias, ¿no? Ser escritor. Y creo que eso va en cierta parte dentro de lo que es el docente, ¿no? Porque hay una técnica dentro de la enseñanza que es el storytelling, que para enseñar vas contando una historia. Es que realmente va todo relacionado. Capítulo 69, regresamos con Lola Rubio, hablando de un tema histórico chulísimo. Los fenicios y tartesos e íberos. Súper guay. Pocas visitas, pero súper guay. Aquí en la zona de Andalucía se armó una buena en esa época con los fenicios, los tartesos, los íberos. Y no estoy aquí mencionando a lo mejor a los griegos que también estaban por aquí. Y bueno, había cosas muy chulas. Capítulo 70. Uno de los más esperados para mí, con Leo Tetti, director editorial de la editorial Urano. Muy interesante, aquí le hice una ola de preguntas que yo tenía muchas ganas. Este hombre, pues se puede aprender una barbaridad con él. Y voy a hablar sinceramente, cuando yo empiezo Little Lupa, yo quiero aprender y quiero conocer y quiero tal. Y innegablemente uno tiene en mente, pues, algunos objetivos a largo plazo, ¿no? Y uno de ellos era Leo Tetti. También hay otro que también llegué a entrevistar y ya lo mencionaré cuando llegue a ese capítulo,
pero muy guay y me llamó mucha atención, pues yo pensaba que iba a ser más inaccesible, le escribí y dijo, perfecto, súper guay, vamos a hacerlo, y yo, hostia, chulísimo. Muy recomendado, de verdad, 57 minutos con 36 segundos de puro conocimiento, pura reflexión. Todos los capítulos son muy guays para mí, de Little Lupa, pero hay algunos que me gusta reescuchar, ¿no? Escuchar de nuevo, pues para aprender mejor, en una mayor profundidad, y creo que este capítulo 60 con Leo Tetti es uno de ellos. Creo que se diferencia del resto o de muchos otros por eso. Capítulo 71. Aquí hablo con Isabel Parris otra vez y con Silvia P. Martín otra vez, el regreso de las dos. No cabe un evento literario más en España. Eso fue un artículo que se publicó, me llamó la atención y dije, bueno, pues vamos a ver qué opinan estas dos, por ejemplo. Y formamos un capítulo muy chulo. Capítulo 72, sí. De vez en cuando también hay un tipo de capítulos que me gusta a mí hacer hablando sobre escritores, ¿no? En concreto, ¿no? Escritores con cierto renombre, ¿no? Joe Abercrombie se trató con Rocío, ¿no? Ese Cortés, que se comentó antes, pero en el 72 traigo a Nacho, ¿no? Que mejor conocido en su canal de YouTube como Ank-Morporquiano, que en referencia a Terry Pratchett, porque en este capítulo 72 hablamos de Terry Pratchett, un autor al que yo le tengo mucho cariño porque fue el que me metió a mí en la lectura. Yo quería leer, yo ya tenía esa intención, pero me recomendaron a Terry Pratchett y me metí bien metido. Me leí creo que 5 del tirón, 5 libros y empecé así, con El color de la magia y bueno, profundicé sobre todo en la saga esa de los magos, pero hay más, hay más. Él también conocida como la saga del mundo disco, que tiene, pues no sé si 40 libros, 60 o 50, que no se sabe muy bien cómo empezar, pues aquí también nos lo comentan. En verdad es fácil también saber cómo empezar. Bueno, hay muchas versiones, muchas opciones también, ¿no? Por internet se puede descubrir. Pero aquí, en el capítulo 72, durante 26 minutos, casi 27, pues se hace una buena recopilación de contenido. Terry Pratchett también es conocido porque escribe sin capítulos. El tío no tiene capítulos. Sus libros son un relato grande de 300 páginas, 400, 200, las que sean. Capítulo 73, con un amigo que conocí yo en la Zone. También estaba ahí firmando, ¿no? Y tal. Era Pablo Ruiz y el caso es que también trabajaba en una editorial con Aliar Ediciones. Y me llamó mucho la atención esa faceta suya y fue de eso el capítulo. Se titula Apartado de logística, almacén y facturaciones a autores, Aliar Ediciones. Ese tema más burocrático, ¿no? Más de almacén, muy curioso, del que poco se habla. Pues capítulo 73, con Pablo Ruiz. Capítulo 74, el regreso del Ankh-Morporquiano. Aquí no hablamos de Terry Pratchett, aquí hablamos de Brandon Sanderson. Muy interesante, ¿vale? 29 minutos y medio. Capítulo 75, publicar influencers, ¿sí o no? Con Clara Rodríguez y Julio San Román. Aquí meto a dos compañeros de la editorial Valhalla. A estos dos autores les tengo yo aprecio. Les tengo bastante aprecio. A Julio San Román pude desvirtualizarlo, verlo en persona en la Libroforum de Sevilla. Les tengo los dos aprecio y yo quería pues unirlo a los dos en un capítulo. Y lo conseguí en el capítulo 75. Bastante chulo. Y también lo conseguí claro, grabamos dos a la vez. El 75 de publicar a influencers sí o no y el 79, el de la cultura woke, ¿necesaria o no? Pues aquí volvemos a rozar lo que es la censura, el debate. Pero quiero hablar del capítulo 76, con Jordi Rebolleda. Esta era la otra persona que yo hablaba, cuando estaba hablando de Leo Tetti, pues yo comentaba que había otra persona que también yo la tenía como un objetivo a largo plazo, ¿no? Que yo quería conocer y descubrir y que me diera información, ¿no? Y abusé mucho en tiempo, pero el hombre es súper amable y súper agradable también, al igual que Leo, pues súper accesible. Y 1 hora, 16 minutos y 50 segundos
de puro conocimiento. Otro capítulo de estos que yo me reescucharía. Y de hecho, este verano, ya durante este tiempo que tendré, pues me voy a reescuchar los dos, mínimo. Capítulo 77, una autora malagueña, que también, además de escritora malagueña, también es profesora, ¿no? Docente, por lo cual tenía que caer sí o sí, de la editorial Maldragón, que no es la primera vez que entrevisto a un bueno, en este caso fue, en el caso anterior fue autor, en este caso autora, de la editorial Maldragón, que es una editorial malagueña, entonces tenía que caer. Es más, este capítulo gustó bastante a nivel de visualizaciones. Capítulo 77, te puede narrar en castellano antiguo. Otra escritora y profesora de lengua, Eva Díaz Muñoz. Capítulo 78, que al ser de mitología, pues no gustó mucho. Muy interesante esto. Si el capítulo 77 que he mencionado antes, de la chica esta malagueña, profesora, escritora, que actualmente tiene 128 visualizaciones, el de Duendes Ibéricos, capítulo 78, Duendes Ibéricos malos y la parálisis del sueño, con Pepo Sánchez, que yo creo que la temática es similar. También esto va por gustos, ¿no? Pero podría ser del mismo nivel perfectamente que el de Te puede narrar en castellano antiguo. Pues este tiene 10 visualizaciones. Eso es curioso en ese aspecto. Rozamos de nuevo las tendencias. Capítulo 80, Blackwater, sin spoiler y la comunidad literaria, con Luis R., la biblioteca de Luis. Un chaval malagueño, nuevamente, que yo vi por redes sociales, que yo quería conocer y por eso le propuse el capítulo. Y cuando vi que se había terminado la saga, pues dije, pues mira, ya tengo la excusa. Siguiente capítulo, el 81, otra vez un lector malagueño, otra vez, pero es que en este caso descubrí, tras haberle propuesto el capítulo y tras que me lo hubiera aceptado, descubrí que es amigo de un amigo mío, de Néstor. Así que guay, vuelvo a aprovechar. Néstor, te espero en Litelupa, quiero más capítulos contigo. Bueno, pues este capítulo 81 fue con Pedro, conocido como también en redes sociales Librocidad. Se titula El último medio siglo de fantasía literaria, un capítulo que gustó, capítulo que fue chulo e hicimos un popurrí de todo un poquito. En el capítulo 82 también, bueno, también hicimos un popurrí, porque cogí a 3 autores de una antología de Pato Ediciones que hablaba sobre la cultura, sobre las raíces, sobre las leyendas que hay en nuestra tierra. Y yo me quise centrar en aquellas leyendas que fueran más de Andalucía y por eso surgió tanto Alejandro como Caira. Alejandro es muy curioso, un escritor sevillano, guía sevillano también, parece que escritor. Si eres escritor y eres sevillano, hay un alto porcentaje de que seas guía turístico. Esto no sé por qué, pero es el tercero que he entrevisto. Y bueno, y Caira, que es de Granada. Pero es que también colocamos a Ale G. Martí, que es canario. Y bueno, nos habla un poquito de la mitología canaria, que es muy curiosa. Pero hablando de canarios, capítulo 83, Raico Cruz, conocido booktuber, conocido en redes sociales, pero también es editor de Fundación actualmente. También hablamos de YouTube, de esa editorial Fundación, ¿no? De sus orígenes, que está ya en sus orígenes, pero bien arrancada, ¿no? Ya con un material suficiente como para charlar guay de cómo está yendo en su inicio. Muy interesante, muy curioso. Es mágico preguntarle a un editor, bueno, ¿cómo construyes tú esto? Es decir, ¿cómo construyes tú el catálogo? Los primeros libros. Porque la editorial Fundación forma parte de una editorial más grande. Es decir, que hay estabilidad. Por lo cual, hay, considero yo, creo, o se me dio a entender, hay cierta libertad como para escoger que sí y que no, siempre dentro de que vivimos en el mercado editorial, de que las cosas también tienen que dar un beneficio, ¿no? Pero bueno, hablamos de esas cosas, de la Feria del Libro de Las Palmas, de la planificación, porque Raico está en 1000 cosas. Capítulo 84, ya nos vamos acercando a la actualidad, ¿no? Abandonar novelas, recomendaciones literarias y ferias con Jesús Prieto, Damián G. Ponce y Andrés Gran Bosque.
todos malagueños y todos de regreso en Litelupa, pero en el capítulo 85 también tenemos a más gente malagueña, tanto en el 84 como en el 85. Yo quise traer a mucha gente malagueña que ya había pasado por aquí, pues para hacer una especie de como de crossover, ¿no? Porque uno de esos objetivos era eso, ¿no? Ampliar y reforzar esa red malagueña. En el 85 tengo aquí a José Torres Criado, a Zara C. Ordóñez y a Silvia Carrasco. Para hablar de fantasía española, innovar en romántica, sobre los retelling, sobre las ferias, sobre Japón, sobre el anime, sobre el manga. Bastante chulo y muy recomendable. Capítulo 86, ¿qué ocurrió en la Feria del Libro de Madrid? ¿Vale? Con aquí, bueno, lo que yo comentaba al principio, ¿no? Estos reporteros, ¿no? Que tenemos aquí, ¿no? A Vigo, a Andrea Astasio, a Óscar, muy, muy curioso. Y a día de hoy, esto es lo que hay publicado ahora mismo, pero bueno, para mañana, desde que estoy grabando este capítulo, ¿no? Mañana se sube el 87, titulado Middle Grade. Y aquí, pues, convino a Patricia García Rojo, una autora muy chula, una autora, bueno, con un renombre interesante, un gran número de publicaciones, muy chula. Y a Laura Tárraga, también muy conocida y con una trayectoria larga, ¿no? Conocida por Casi Cracks. Creo que fue una muy buena combinación para el capítulo 87, para conocer el Middle Grade, que yo me estoy metiendo un poquillo y quiero conocer, entonces me vino genial y esta es una de las cosas con las que yo puedo pues tener, bueno, averiguar, conocer, preguntar y escuchar las respuestas en Litelupa. Esto es uno de los beneficios que tiene. Y capítulo 88, que lo acabo de grabar justamente ahora y será pues el siguiente que se suba después del Middle Grade, ¿no? Ya el siguiente pues este que está escuchando ahora y hemos terminado la temporada, ¿no? Pero el 88 es el polivalente Bruno Puelles y un repaso por sus obras con Bruno Puelles. Muy buen chaval, ya hice con él una entrevista pues, en el capítulo anterior, en el programa anterior, el originario que yo tenía. A este chico pues le he robado también bastante tiempo, ha quedado un capítulo de más de una hora. Y nada, muy interesante. He podido hablar de muchas novelas. De hecho, aún tengo el guión por aquí. Muchas obras suyas. ¿Dónde? Aquí. Hablamos de Nistagmo, que fue mención UPC, de María Oscura, que también me lo leí, de Calambu, de Simbiosis, que fue finalista Minotauro, también conocido últimamente también Bruno Puelles por La ciudad de los mil ojos, por las 3 despedidas de George Khan. Fue muy interesante. Hablamos también de este versus del escritor de nicho o escritor de polivalente, ¿no? Porque es que este chaval ha escrito de todo. Ciencia ficción, distopía, terror, fantasía, urbana concretamente, middle grade, de todo. Y para más infantiles, para más juveniles, para más adultos. Y nada, pues esto nos coloca en el capítulo presente, en el de ahora, en el que acabamos de hacer un repaso bastante largo, que no quería yo que me hubiera salido tan largo, pero así ha salido. Y bueno, pero se puede considerar un experimento. A ver cómo queda el asunto, porque este verano va a haber sequía, ¿no? Nunca mejor dicho. Ya regresaremos en octubre, diría yo, septiembre, octubre, yo creo que más para octubre, en ese nuevo escenario, ese cambio de casa tan esperado que estaba buscando. Y ya veréis, ya veréis. Tengo muchos capítulos más en el tintero, muchas más ideas que a lo mejor no han podido cuajar en esta primera temporada, pero que van a cuajar. Más cosas que he delegado, pues bueno, mejor dicho, postergado para la siguiente temporada. Es decir, que hay muchas ideas. En esta primera temporada hemos empezado, si no recuerdo mal, pues no, ahora no recuerdo. No sé si era semanalmente un capítulo o dos. No recuerdo exactamente, creo que eran 2 capítulos o 1. El caso es que quería yo arrancar. Era mucho tiempo sin hacer entrevistas, era demasiado tiempo sin todas estas cosas, ¿no?
y en el momento tenía muchas preguntas acumuladas, muchas necesidades, muchas demandas que he ido satisfaciendo bastante bien en esta primera temporada. No están satisfechas aún al 80%, pero sí están muy satisfechas. Pero esto no quiere decir que cuando llegue al 100%, pues no quiere decir que ya se le acabó Little Lupa. El mundillo este siempre se va actualizando, entonces siempre hay novedades que cubrir en el Little Lupa, y para eso está. Pero eso sí, lo que quería yo decir, que no sé si forzarme o no a que la siguiente temporada no tenga 2 capítulos semanales, porque también quiero yo mi tiempo, más tiempo, ¿no? Para escribir, para leer. Ya veré cómo lo hago, es que luego hay una vocecilla dentro de mí que me dice, venga, es que un capítulo más, en verdad, tampoco es tanto, y así aprendes más, así eres más continuo en redes, que esto también es otro de los motivos por los que hago Little Lupa. Es mi forma de ser continuo, de formar mi comunidad, de formar mi granito de arena, ¿no? Así, con la excusa de conocer, de aprender, porque es que escribir algo en Twitter no me llena del todo y no soy tan continuo en eso. Y en Instagram, pues subo las firmas y cositas así, pero bueno. Entonces ya veré qué hago para la segunda temporada, si hacer uno semanal, 2 semanales o ir alternando entre uno y dos, que es que llegado el momento aquí en Little Lupa, en esta primera temporada, hemos llegado a alternar entre 2 y 3, que es que se han hecho unas entrevistas muy, muy frecuentes y han habido tertulias, digo entrevistas, pero muchas son tertulias también y son charlas. Hay veces que en otros capítulos que yo me he juntado con otros 3, ya éramos 4. Y si al siguiente capítulo éramos otros 4, pues en 2 capítulos nos hemos juntado 8 personas, sin repetir ninguna, salvo yo mismo, ¿no? Y eso me parece muy, muy mágico. Una frecuencia muy buena, un plantel de invitados que se repite y que varía y que son diversos y que hay buena cantidad, que repiten, que regresan. No sé, me parece muy chulo. Creo que es mi manera de aportar con calidad a la comunidad literaria. Y esa es mi reflexión. Tengo aquí apuntado también otro punto, el de las oposiciones, que es una pequeña reflexión ya para ir concluyendo. Al igual que en ese capítulo número 2, ¿no? Con Samuel Estepa, que hablábamos los dos de las oposiciones, ¿no? De cómo él enfrentó las suyas y yo las mías. Las oposiciones en realidad son una locura y yo ya las terminé hace 2 años, pero siguen presentes en mi cabeza, ¿no? Ese trauma, ¿no? Y uno de los motivos por los que la estoy recordando ahora es que las oposiciones son cada 2 años. Yo aprobé las últimas por 7 centésimas. Éramos como 80 o 90 para 4 plazas en ese tribunal, ¿no? 80 o 90 y los 4 primeros se las llevaban. Yo quedé el cuarto, me quedé con la última plaza a 7 centésimas de la quinta persona, que no se quedó. Esa no se quedó con plaza. Es decir, esa quinta persona por 7 centésimas no se quedó con plaza. Y yo, sí, en cambio, sí. Y fue muy ajustado. El caso es que estas oposiciones son, las de maestra de educación primaria, que ya tengo aprobadas, pues son cada 2 años. Si yo no la hubiera aprobado, yo ahora mismo estaría repitiendo mis oposiciones, en esta ocasión sería por tercera vez, pero no, la aprobé por segunda. Y si yo no la hubiera aprobado por 7 centésimas, Litelupa, lo más normal, al 97%, 97,5% justamente y exactamente, pues Litelupa no existiría realmente, porque supongo que estaría, pues no sé si con el mismo nivel de enfermedad y concentración estudiando, ¿eh? No sé yo, pero es un machaque mental, psicológico, es coger tu salud mental y destrozarla, pero el caso es que lo conseguí. Y que gracias a esto, pues hice Litelupa y pude conocer a gente, pude aprender. Tú me estás viendo ahora mismo, gracias a que, bueno, pues hay muchos factores, ¿no? Gracias a que me cayó algo del cómic,
o quizá gracias a que escogí el tema de la evaluación y lo mezclé con algo de acción tutorial, o quizá gracias a que la exposición oral hablé sobre algo de los tartesos que está en Málaga, o de los fenicios, o quizá gracias a que, bueno, en vez de gastar el dinero en otras cosas o irme de fiesta o de viaje, ¿no? Pues casi todo el dinero que ganaba lo aprovechaba en máster, que me ponía a estudiar los másteres, que en verdad eso es una locura, ¿no? Cada máster que hagas te da como un punto luego extra en otro apartado, ¿no? Y yo, bueno, tengo mi chip de productividad, mi chip de casero e hice eso. Hice eso y eso también favoreció. Sería por una cosa, por otra, por esa otra, o por la otra, o quizás fue por todo a la vez. El caso es que ya las oposiciones quedaron atrás y estoy aquí, y tú estás también aquí. Y algún día contaré la historia de las oposiciones porque no sé si fue por ya cómo tenía la mente en esos momentos, pero mi vida entera era una novela. Una novela en el asunto de que, tú sabes, una novela cuando está bien escrita siempre tiene los momentos de intensidad, los giros a última hora, los momentos, una trama, luego te va a otra, luego te va a otra, cuando ya parece que está todo bien, de repente otro giro, diferentes guindas del pastel que indican algo y entonces tú, como lector que estás leyendo esa novela, teorizas de que va a pasar esa otra cosa. Pues por alguna razón luego pasa. Entonces fue como una novela y lo que mi conclusión ha sido que yo, con mi mente analítica de escritor, de constructor de historias, pues cogí esas pistas y me creé mi propia historia. Pero sí que fue prácticamente como una novela. Y ya contaré algún día eso. Entonces, nada, creo que otro de los objetivos de Little Lupa es enrollarme, por lo que veo. Con esto lo dejo claro y con esto termino. Muchísimas gracias a todo el mundo. Más de 100 suscriptores, 109. Creo que hemos formado algo muy interesante. Si este es el capítulo 89, pues a la vista está de que algo ha servido, que ha estado muy, muy interesante y que cuando regresemos al capítulo, a la siguiente temporada, hago spoiler, no voy a hacer 2x1. Me sabe mal, es que hemos hecho 89 capítulos. Voy a romper un poco las reglas, no voy a hacer 2x1 y creo que voy a hacer 2x90 para que se vea que es que llevamos 90 capítulos. Hay que poner ahora 2x1, primer capítulo de la segunda temporada. Sí, es verdad, pero que el capítulo número 90. Creo que voy a jugar con esas cosas. Así que nada, dejo aquí testimonio de ello y nuevamente os agradezco a las 109 personas que cuando se suba esto, entiendo que serán un poco más, entiendo. Y habrá novedades. En este verano van a haber novedades. Ya os contaré en el siguiente capítulo, que será el 90, si nada cambia. Nos vemos. Habrá novedades, ¿eh? Nos vemos y en un nuevo entorno, en una nueva habitación, nos volveremos a ver. Gracias por toda esta aventura y nos vemos. Hasta luego y muchas gracias.